Bienvenidos hermanos, amigos. Otra vez les quiero agradecer por dejarnos entrar en su hogar. Nuestra enseñanza del día de hoy, de la misma serie Vengo Pronto, se llama Cómo poseer las promesas. Y vamos a estar siendo guiados por un versículo que hay allá en 2 de Corintios que dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Saben, tú puedes acceder a todas las promesas del Señor. Son muchísimas. Tú puedes aplicar por ellas, porque es necesario aplicar por ellas. Las promesas están ahí esperando que tú apliques por ellas. Y Dios dejó en su palabra más de 20,000 promesas para todo aquel que crea en Él, en Cristo Jesús. Y todas están disponibles, pero a través de su gracia. ¿Cómo acceder entonces a la gracia del Señor? Lo único que tienes que hacer es decirle sí a Él y seguir con Él siempre tomado de la mano. En el libro de Josué encontramos la historia que vamos a estar comentando hoy. Veremos qué hizo Josué para poseer las promesas. Recuerden, el Señor le había dado a Josué las promesas de poseer la tierra prometida. Y él estaba ahí en una ciudad llamada Sitín, esperando poder sobrepasar todos los obstáculos que tendría. Y vamos a nuestro primer punto: cómo poseer las promesas, esperando la señal de Dios. Josué había enviado 2 espías a Jericó para poder conocer los detalles de la ciudad amurallada, dónde se encontraba el palacio del rey, cómo llegar allí, cuáles eran las vías, las calles que había dentro de la ciudad amurallada. Lo interesante de esto es que los espías pudieron percibir en la gente de Jericó que el temor se había apoderado de ellos. Esto es algo sobrenatural. Todavía estaban lejos, el pueblo de Israel con su ejército todavía estaba lejos de Jericó. Sin embargo, ya había un temor dentro de los habitantes de Jericó, incluso siendo una de las ciudades más amuralladas de la época, casi con una muralla completamente inexpugnable. Y esto nos lleva vamos a comenzar a mirar los versículos que hay en el libro de Josué. Y dice así: y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ustedes pueden percibir en este texto cómo había un temor grande en todo este pueblo de Jericó. Josué pudo reconocer el mensaje de Dios a través de sus espías, y esto fue definitivo para emprender el camino hacia la toma de Jericó. Solo que había un obstáculo, y ese obstáculo era bastante grande. ¿Cómo vencer ese obstáculo? El obstáculo era cruzar el río Jordán exactamente enfrente, camino a Jericó. Este río Jordán en este tiempo era muy torrentoso. Sus aguas descendían hacia el sur con mucha fuerza. Ellos habían escuchado de los espías que era una labor difícil, muy difícil, cruzar el río. Después de salir de Sitín, acamparon por 3 días a orillas del Jordán, esperando la señal e instrucción de Dios para pasarlo. Miremos lo que dice el libro de Josué, ahí en el capítulo 3, dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Parece que las instrucciones que había recibido Josué eran bien precisas acerca de cómo pasar el Jordán. No iba a ser con la fuerza de ellos, no iba a ser por la habilidad de ellos de quizás poder nadar o algo. Era bien difícil hacerlo en la fuerza de ellos, especialmente si se trataba que había una gran multitud ahí. El solo ejército de Josué eran más de 40,000 hombres. Las instrucciones de Dios fueron precisas, y el Señor dijo que tenían que poner enfrente a los sacerdotes cargando
el arca del pacto y llegar hasta la orilla del río Jordán. Y cuando los pies de ellos tocaran el agua del río, Dios obraría un milagro y podrían pasar el río. Nadie sabía lo que Dios haría. Ellos habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo cuando salieron de Egipto unos años atrás. Ahora el arca iba al frente. Podrían seguirla guardando una distancia bien grande. Era la distancia que ellos tenían que tener del arca, eran algo así como 750 metros o quizás media milla, para entenderlo mejor. Era una distancia grande, quizás apenas podrían ver ellos a los hombres que cargaban el arca, y esa fue la instrucción de Dios, que tenían que dejar ese espacio. Esto nos lleva a nuestro segundo punto en esta enseñanza: cómo poseer las promesas acompañándonos de su presencia. Todos recordamos que el arca representaba la presencia del Señor, y podemos ver la importancia que tenía el arca con esa gran distancia que había que guardar entre la gente que iba siguiéndoles y el arca misma. Vale la pena recordar que el arca representaba no solo la presencia de Dios, sino que también representaba el poder de Dios. El arca siempre permanecía dentro del tabernáculo, en el área del lugar santísimo del tabernáculo. El arca no estaba a la vista de la gente usualmente, pero esta vez el Señor había dado la instrucción de que el arca marchara adelante, con el fin de que el Señor, la presencia misma del Señor, fuera con todo el pueblo. Ahora, esa era la instrucción de Dios. Miremos lo que dice el libro de Josué. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. En otras palabras, la instrucción era que ellos estaban en su campamento ya listándose todos para mover todo el campamento, y ellos verían pasar el arca y después irían siguiéndola. Sería el avance más definitivo en la conquista de Canaán, ya que no había vuelta atrás. Cuando Dios va contigo, siempre hay victoria. No hay vuelta atrás. No tendrás que ir al pasado. Dios es tu futuro. Él vencerá por ti. Él hará lo que tú no puedes hacer. Ahora los levitas estaban en la orilla y la presencia de Dios fue manifiesta. Miremos lo que dice el libro de Josué. Dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ustedes recuerdan que Moisés había sido el líder que sacó a todo el pueblo de Israel, y habían permanecido por 40 años en el desierto, y era el tiempo ahora de tomar las promesas. Podemos observar la reacción de Dios frente a la fe mostrada por Josué y las bendiciones y respaldo que le daría frente a la multitud que dirigía. Josué era un líder joven que estaba tomando el liderazgo que había dejado Moisés, y ahora necesitaba él el respaldo de todo el pueblo, y Dios estaba prometiéndole que le daría ese respaldo. El solo ejército de Josué era de más de 40,000 soldados. La multitud era grandísima para pasar el gran torrente del río Jordán. De repente se levantaron las aguas que venían del norte, y en el río se formó una gran pared de agua, y las aguas que iban hacia el sur se separaron, dejando un camino seco en el río por donde ellos pasarían. Sigamos mirando la historia ahí en el libro de Josué, y dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros,
y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. En otras palabras, el Señor estaba confirmando a través de las palabras de Josué, que lleno del espíritu y de convicción, comenzó a animar a la gente de que el milagro que ellos verían ahora para pasar el río era suficiente para tener la seguridad de que Dios estaría con ellos todo el tiempo. La presencia de Dios iría con ellos para la conquista de la tierra prometida, y esta estaba garantizada por Dios, porque la presencia no lo dejaría nunca. Es la misma promesa para ti hoy en día. Dios quiere llevarte de victoria en victoria. No hay límite para la bendición. ¿Quieres tomar esa bendición hoy en día? ¿Quieres acceder a su gracia? Solo cree en el Señor, cree en su gracia y profetiza tu éxito más allá de lo que puedan ver tus ojos. Sigue adelante, no te rindas. Y curiosamente, nuestro punto número 3 hoy en día en esta enseñanza es cómo poseer las promesas, y es rindiendo todo a Él. Una manera de no rendirse para ganar tus batallas es rendirse a Él. Suena un poco antagónico, pero es como opera el plan de Dios. Es dejar que Él obre, es no interferir con el plan de Él, que obviamente es mejor que el nuestro. Josué sabía esto perfectamente. Recordaba siempre la promesa de Dios dicha a él, y era: como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué siempre escuchaba esa voz y se sentía profundamente respaldado en esta conquista de la tierra de Canaán. Ahora quiero preguntarte a ti: ¿tú recuerdas lo que Dios te ha dicho acerca de planes tuyos en donde has seguido con tus planes, pero no has sido con la presencia del Señor para realizar esos planes? Quiero decirte hoy: no te sueltes de su presencia si quieres ver tus planes realizados. Sigamos mirando el libro de Josué, y dice así: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Cuando este líder le dijo al pueblo que se santificaran, era una forma de decirles que se pusieran a cuentas con Dios, no solo para recibir su protección, sino para que se gozaran en sus milagros, para estar preparados frente al milagro o los milagros que Dios haría en la conquista de la tierra de Canaán. En otras palabras, para que rindieran toda su vida a Él, todas sus fuerzas, todo su ánimo, sabiendo que serían usados para la manifestación de su poder. Y continuamos mirando lo que dice el libro de Josué. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Él había recibido esta instrucción de Dios de que 12 hombres iban a participar en un elemento importante. Estos 12 hombres eran quizá los líderes más destacados de todo su ejército. Uno de cada tribu era el mandato de Dios. Tendrían una misión específica para perpetuar este acontecimiento, y este sería un gran privilegio. Recuerden siempre: si tú eres un líder destacado, Dios va a darte privilegios mayores. No porque Él haga acepción de personas, sino porque tu carácter frente a seguirle a Él es manifiesto. No podrían en ese momento ellos dudar de su asignación. Tendrían que enfrentar lo que Dios les había dicho con gozo, con paz, con valentía y con firmeza. ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste la voz de Dios? Es la pregunta de hoy para ti. ¿Cumpliste hasta el sacrificio con la tarea que se te encomendó hacer? Ríndete a su voz. Dios quiere ver que tú escuchas
su voz y que tú obras con el ímpetu que Él desea que obres, porque Él quiere bendecirte aún más. Continuamos leyendo en el libro de Josué, dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Si tú como sacerdote hubieras tenido la responsabilidad de cargar el arca, ¿cómo te hubieras sentido frente a la pared de agua que amenazaba con abrirse? Solo alguien que conoce el corazón de Dios y su majestuosidad podría estar sin dudar, frente a ese gran muro de agua, y estaría ahí hasta que pasara el último de los hermanos del pueblo de Israel. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que dice así: ¿cómo poseer las promesas? Poniendo lo espiritual primero. Saben, esta es una ley que se encuentra aquí en las Escrituras, es una ley muy importante. Nuestro mundo actual necesita poner lo espiritual primero. La gente cree que puede resolver su vida, sin embargo, al no poder hacerlo, deciden confiar en otras cosas. Y lo triste de todo esto es que la última opción la tiene Dios. Cuando Él quisiera que nosotros le pusiéramos de primero siempre. Él nos ama, Él quiere ayudarnos. No busques la vida entre los muertos. El libro de Josué continúa diciéndonos: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Una de las cosas que más amo de la Biblia es que cuando Dios daba una orden, se cumplía sin cuestionamientos, sin reservas, sin importar la dificultad, se realizaba. La pregunta para ti hoy es: ¿has pensado por qué? Porque la única forma de realizar una labor en equipo es estando en acuerdo. Aquí podemos notar que no es solo un acuerdo entre el hombre, entre ellos, sino también es un acuerdo con Dios. ¿Estás tú de acuerdo en todas las labores que realizas para el Señor? ¿Estás de acuerdo con tu líder? ¿Estás de acuerdo con Dios? El libro de Josué continúa diciéndonos allá en el versículo 8, dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Después de que se detuvieron y sus pies tocaron el agua, se hizo el milagro que narramos antes. Luego Josué animó al pueblo a que nunca olvidaran este momento. Luego los sacerdotes y el arca se pusieron en medio del río, hasta que se cumplió la instrucción dada por Dios a Josué, enseñándonos Dios que Él es el principio y el fin de todo asunto. El libro de Josué continúa diciéndonos: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Qué hermosa figura donde el poder de Dios representado en el arca fue transmitido a través de los sacerdotes que la llevaban en sus hombros. Esto muestra una clara ilustración de que Dios quiere estar en contacto con su creación. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere convertirnos en sus guerreros equipados con poder de lo alto para realizar
proezas. Ustedes recuerdan cuando David intentó llevar el arca a Jerusalén y usó un carro con ruedas, y el Señor se enojó porque ese no era lo que Dios quería, con la forma como se llevara el arca. Y David comprendió finalmente que el arca tenía siempre que ser llevada en los hombros de los sacerdotes. Y esto nos lleva a nuestro último punto en esta enseñanza: cómo poseer las promesas instruyendo las generaciones futuras. Dios, como un padre, quiere enseñarnos que todos sus milagros queden grabados en nuestra memoria. Nosotros también como padres tenemos que aprender que todo lo que hemos recibido de Dios tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, tenemos que plasmarnos en las generaciones futuras, porque ellos son los que van a enseñar a sus hijos, y así sucesivamente. No hay bendición más grande que esta, cuando tú, habiendo recibido de Dios los milagros que has recibido, cuando has recibido una vida abundante, cuando has recibido cantidades de promesas y tú no las transmites a tus hijos se quedan sin recibir esa que es la mayor de las herencias. El Señor quiere que sus proezas vivan en los corazones de nuestros hijos, nietos y generaciones que aún nunca verás, pero que ellos te recordarán porque fuiste un siervo fiel que se puso en la brecha entre las tinieblas y la luz, y enseñó a familia que aún no conocerás en el futuro que vale la pena seguir a Dios, seguir a Cristo. El libro de Josué continúa diciéndonos, en el capítulo 4, dice así: y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ustedes recuerdan que Josué había seleccionado 12 varones, uno de cada tribu, varones destacados entre sus soldados. Y estos fueron los que entraron, después de que todo el pueblo pasó, entraron a la mitad del río y tomaron cada uno una piedra que tendrían que sacar del río y ponerla afuera, creando un monumento de 12 piedras. Dios no quiere que le olvidemos. Él ha hecho en nuestras vidas muchas cosas importantes. Él quiere que eso sea recordado. Él quiere ser el fundamento de una fe arrolladora en nosotros, y construirá en tus hijos esa misma fe también, si tú la enseñas a ellos, e irá a tus nietos inclusive, y esa bendición permanecerá en tu familia. Cuéntales tu historia para celebrar al que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y terminamos mirando otro texto en el libro de Josué que dice así: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa
para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Qué hermoso mensaje que el Señor nos dejó aquí. Tenemos que tener un temor reverencial a Dios, y eso es lo que construye en nuestras vidas. Eso es lo que nos habilita para poseer sus promesas. Tu testimonio cuenta para que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jehová creó los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, que Él quiere bendecir a sus creados y sacarlos del dominio del maligno. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para restaurar la brecha que produjo el pecado. Y Él nos dio su Espíritu para que no fracasáramos en su perfecto plan. El plan de Él es completo. El plan de Él es más de lo que tú has imaginado. Ve a Cristo hoy. Es importante que tú entiendas que tienes que rendir a Él tu vida. Y es una sencilla oración lo que tienes que hacer. ¿Quisieras hacerla? Quiero ayudarte con esta oración. Repite conmigo. Bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz, estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Te acepto y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Solo tú los conoces. Me arrepiento en esta hora de ellos. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ahora sé que tengo una cita contigo. Gracias por poner tu Espíritu Santo en mí. Ya nunca más caminaré solo y seré guiado por Él. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que hoy el reino de los cielos se ha acercado a ti. Y al acercarse el reino de los cielos a ti, será como cuando se acercó el arca al río Jordán. Las promesas estarán disponibles para ti. La presencia del Señor irá siempre contigo. Ponle a Él siempre primero y vea su palabra, porque su palabra es la forma que Él tiene para hablarte. Escucha su voz también y sé obediente al mandato que Él te dé. Ahora me gustaría orar por ti. Bendito Señor Jesús, gracias por todos estos que han hecho esta oración en este día. Bendícelos, Señor. Desciende sobre ellos tu protección divina para que no puedan ser dañados por las tinieblas, por el maligno. Señor, llévalos a crecer en ti, que puedan tener una fe firme para que puedan poseer las promesas que tú dejaste en tu palabra, que puedan tener una vida abundante y que puedan vivir para ti siempre y disfrutar de todo lo que tú ofreces aquí y todo lo que tú ofrecerás allá en tu reino eterno. Gracias, Señor. Yo los bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.